Bueno, buenas tardes. Un millón de disculpas por llegar tarde. Voy a ir en el ritmo que ustedes me digan que ir. Si quieren podemos ir apurando un poquito más y si no, bueno, podemos entrar en alguna cuestión un poquito más adentro. Soy Diego Bonilla, soy cofundador de Nareia, una empresa uruguaya que se enfoca 100% en el desarrollo móvil con Xamarin. Tenemos 4 años de vida y respiramos Xamarin, vivimos Xamarin, amamos y odiamos Xamarin. Todo el tiempo es lo que hacemos, estamos enfocados en la tecnología y nada, es lo que hacemos. También llevamos el grupo del Meetup de Uruguay que se llama Xamarin UI, que nada, lo que hace, busca como reunir la comunidad, juntar y buscar sinergias con la comunidad. Han surgido cosas muy lindas. Después ese es mi Twitter, de Bonilla Nareia, por si me quieren seguir. Y les voy a contar brevemente de dónde vengo, por si alguno no conoce. Vengo a Uruguay, seguramente conozcan Uruguay por este enfermo del fútbol. ¿Cuántos son de Real Madrid acá? ¿Cuántos son de Barcelona? Eso es mala palabra acá, ¿no? Madrid. ¿Y de otros cuadros? ¿De qué cuadros son? ¿O no les gusta el fútbol? Los otros que no ni levantaron. Ah, qué lindo, qué bonito. Estuve por Valencia hace poquito, muy bonito el lugar. El mundial está bien. Bueno, el hincha de Real Madrid claramente debe haber sufrido con este enfermo gol, que es increíble. Esto es con Cognitive Services y le da enojo. O sea, le da ira, anger, en un festejo de gol. Que es un poco por cómo es, o sea, festeja como enojado porque no le pudo hacer el gol antes. Bueno, de ese país vengo, tomamos mate, la idea era prepararlo, pero claramente con haber llegado a esta hora no lo voy a hacer, pero sobre el final voy a preparar un mate. Me consta que es el primer meetup de Cross Develop con mate, así que si quieren probarlo, es el momento. El mate genera cosas como que no tenés que ser uruguayo para tomar mate. Por ejemplo, Griezmann le gustó por haber conocido uruguayos y demás que lo llevaron para ese camino. Es como una adicción, ¿no? En fin. Pero tiene como el efecto del café. Así que también, o sea, tomamos café también, entonces como que tomamos las dos cosas y sobredosis. Y vengo del Uruguay, del país donde también es legal la marihuana, pero no traje, así que eso no va a haber para probar. Les quería contar un poquito de Xamarin UI. Si en algún momento andan por allá por Sudamérica y van por Uruguay, arrímense. Buscamos realmente estar súper juntos. Para este año estamos haciendo como mentorías donde identificamos, que creo que es algo por lo que hablaba con Dachi Sedaka también en Madrid, donde hay como diferentes niveles en la comunidad, por supuesto. Allá se da que hicimos una encuesta ahora a principio de año y el 70% más o menos es principiante, hay un 20% que es intermedio y hay un 10% más o menos que es avanzado. Entonces estamos buscando que los avanzados ayuden como mano a mano al intermedio y el intermedio ayude mano a mano al principiante para ayudar a avanzar para los que realmente dispongan del tiempo y las ganas, ¿no? Hace 2 años que estamos, 2 años y medio por ahí, que estamos con el Meetup. Es Xamarin UI, por si quieren sumarse y ver qué pasa por allí. Somos un tercio de miembros de los de acá, pero también somos un país súper chico, entonces un número interesante. En Montevideo particularmente, que es donde estamos, somos 1,5 millones. Ahí en el GitHub pueden encontrar todas las presentaciones que hicimos y código y demás de los meetups. En breve vamos a empezar a transmitir también por YouTube para que se pueda ver de cualquier lado. Tenemos un Slack con el cual interactuamos ahí fuerte también. El link está en el Meetup con Xamarin UI, así que si quieren sumarse, @Xamarin UI es el Twitter. Y se dan cosas como, por ejemplo, ahora, no sé si conocen el Campus Party, es como un evento mundial que se hace en varios países y hace poco se hizo allá en Uruguay. A ver si me deja poner el play. Ahí va. Y está subiendo un poquito el volumen y entonces hicimos centro de la comunidad, fuimos unos 10 desarrolladores más o menos, que hicimos una aplicación de realidad aumentada. Había stickers de juegos retro, entonces escaneas el sticker y te muestra como información del juego y además te destraba modelos 3D, objetos, ¿no? Para que puedas ubicarlos en... Eso era particularmente en el campus, pero en cualquier lugar ahí está ubicando el plano y después va y ubica ahí, pues
por supuesto que jugar con varios elementos y demás, así que bueno, si quieren bajarse la aplicación está por ahí, es Retro Games Go. Y por supuesto que también comemos muchos asados, tomamos mucha cerveza y demás, como debe ser una comunidad. Un poco para setear expectativas de hoy, que es y que no es esta charla. En realidad, y aprovechando que somos pocos, estaría genial ir para el lado que les guste, así que tengo un guión, pero podemos ir para donde sea. Perdón que está en inglés, es porque no me di el tiempo de hacer el translate, pero hablando, voy a hablar en español. Y bueno, digamos, ¿cómo surge esto? Enfocado en Xamarin, siempre en C#. Me pasaba que no me convencía el hecho de que existiera F#, pero se escuchara tan poco a nivel en nuestras oficinas, en general de la industria, se escuchara tan poco sobre F#, en la comunidad se hablara tan poco de F#. Por ejemplo, en el build del año pasado hubo una charla y media en la que se tocó F#, el resto no. Y así, en general, bueno, se da hoy que es una semana especial, Semana Santa y demás, pero bueno, hay poca gente en el meetup, pero algo que ya me esperaba porque se da eso, es como algo que no es popular. Pero a mí me tenía la intriga de por qué será, por qué en cada nuevo C# surgía algo que había, o sea, aparecía en C#, pero había surgido de F#, o sea, se había creado para F# y después dijeron, oh, este está bueno para C#. Entonces, pero ¿por qué no vamos ahí? Estamos usando cosas que vienen de ahí. Eso era algo que me tenía mal, entonces como que hice un estudio desde el punto de vista de un ingeniero, un desarrollador, que quieren analizar por qué, y por eso también un poco por la negativa del título, ¿por qué no F#? ¿Por qué no? O sea, analizar y entender un poco eso y también comparar, por supuesto, con C# en el contexto de Xamarin. Entonces esa es la idea de hoy. No va a ser un F# 101, o sea, vamos a hablar de algún concepto, por supuesto, pero no vamos a ir muy profundo. La idea es que después cada uno pueda hacerlo, obviamente, y después, si after podemos seguirla. Tampoco va a ser una introducción a Xamarin. O sea, ¿cuántos desarrollaron aplicaciones en Xamarin con C#? Bien, no va a ser una introducción a Xamarin, pero sí podemos también en after hacerlo, o por supuesto que algún paréntesis como para entender algún concepto para poder seguir. Por supuesto que también, por favor, párenme. Otra cosa también, párenme con el idioma, o sea, el español que hablamos en Uruguay. Es como que siempre decimos que en la Real Academia se le dejamos a España, nosotros hablamos un español que, no sé, oriental porque es al este de América del Sur. Entonces, bueno, hay algunas palabras que tal vez no se entiendan, por favor, párenme, no tengan miedo y así, lo importante es que se entienda. Y bueno, entonces eso, lo que comentaba, por ejemplo, en C# hay muchos conceptos de F# que están ahí. Por ejemplo, algunos hermosos como async. O sea, creo que no sé si no sería posible desarrollar con C#, pero nos facilita bastante la programación asincrónica, el async await. Ese concepto surge de F#. Bueno, por supuesto, clean queue, funciones. O cuando, por ejemplo, ponemos un read-only, que a veces se hace como, ok, ponemos read-only porque no va a cambiar de estado, pero en realidad lo que estamos haciendo ahí es dejando inmutable un objeto. O sea, que no cambia de estado, ese concepto es funcional. Y bueno, y también un poquito porque me gustan las matemáticas y hace unos 10 años más o menos tuve experiencias con Haskell y me pareció interesante, me pareció que programación funcional tenía cosas interesantes. En esa búsqueda me encuentro con un artículo del 98 que siempre me encantó, me pareció hermoso, que se llama eso, el título era ese, ¿por qué nadie usa lenguajes funcionales? O sea, que era más o menos lo que yo venía pensando, porque nadie usa F#. Bueno, esto es más amplio, ¿no? Porque nadie usa lenguajes funcionales. Y en el 98, pasaron unos cuantos años de ahí, que Philip Wadler, que es una bestia, contribuyó a la teoría de la programación funcional y en el diseño de Haskell, nada más y nada menos. Es una bestia realmente. Y entonces lo que hace el artículo, bueno, habla de muchas cosas, pero principalmente pone motivos por los cuales cree que nadie usa el lenguaje funcional. Entonces arranca y dice, bueno, compatibilidad. La mayoría de los componentes están hechos en C y C++ o en otros lenguajes, principalmente C y C++, y no hay posibilidad de engancharlos con lenguajes funcionales, o sea, de usar un componente de otro lenguaje. Entonces veía la necesidad de que precisamos interfaces para C y C++ al menos, para poder integrarnos con componentes que ya están hechos. Libraries,
y más o menos para el mismo camino, es casi imposible hacer libraries con lenguajes funcionales, entonces reutilizar se vuelve súper complejo, algo que es vital, ¿no? en orientación a objetos. Y de nuevo, parándonos en el 98. La portabilidad. En ese momento lo que decía es, no ganan los lenguajes que son mejores, o sea, los lenguajes que ganan no son los que son mejores, sino que los que corren en mayor cantidad de arquitecturas, los que soportan mayor cantidad de arquitecturas. Y eso no pasa con el lenguaje funcional. Disponibilidad. Y nombra ahí, instalar Haskell es como una utopía, pero no me acuerdo exacta la palabra, pero es súper difícil, súper complejo, una aventura es la palabra. O sea, instalar Haskell es una aventura. El 98, sí. Ahora me acuerdo. Pero nada, bueno, eso hacía también que sea... Y bueno, y ocupaba espacio en disco, que en ese momento era como más importante. La packageability, estos son como muchos ability. Y bueno, particularmente este es... Para instalar Haskell hay que instalar un montón de otras cosas que, bueno, hacen que, por ejemplo, de nuevo con el tema del espacio en disco, o sea, tengo que instalar un montón de porquerías para poder usar un lenguaje funcional. Herramientas. Particularmente los debuggers, el debugger es muy malo. Entonces, bueno, ¿qué sería de nosotros también sin debuggers? El training, típicamente lo que pasaba en esa época, los lenguajes como más populares, o por lo menos desde el punto de vista de Philip, eran C++ y Java. Entonces, C# estaban haciendo recién ahí. Entonces se daba que bueno, que aquellos desarrolladores que iban a empezar con lenguajes funcionales seguramente venían ya de algún otro lenguaje C++ o Java, y no había como referencias fáciles que ayuden a mapear, aunque sea... capaz que mapear no es la palabra, no hay mapeo, pero sí algo que sucede cuando uno va de C# a F# es, ¿y por qué no intenta hacer algo que estaba acostumbrado a hacer con C#? Y dice, ¿por qué no puedo hacer esto? Y bueno, ahora hay links súper útiles que explican por qué conceptualmente no tiene sentido eso. Pero bueno, en la mente del desarrollador que viene de orientación a objetos es como que sería súper útil, y eso no pasaba en la época. Era complejo, no había referencias para poder adaptarse a aprender lenguajes funcionales. Y la popularidad. Dice algo ahí que para mí me parece increíble, que es como la definición de popularidad, una definición de popularidad que es, si un project manager elige un proyecto en un lenguaje funcional y el proyecto falla, lo echan. Pero si un project manager elige C++ y el proyecto falla, no lo echan, porque eso le pasa a todo el mundo. Entonces es tremendo, es como una definición de popularidad. Y bueno, este conjunto de cosas quiero que queden ahí en el aire, y después discutamos a ver si eso se da o no hoy con F#. Hablando de leyendas, Don Syme es un hombre que aparece y tiene una relación súper fuerte e increíble con F# y con el mundo Microsoft también. En el 98 el background que tenía Don Syme era Java, OCaml, Scheme, Lisp, Haskell y otros lenguajes, casi todos multiparadigma pero funcionales, como Functional First, y tenía el puesto de Microsoft Research y .NET. Cuando estaba en la cocina de C# 1. Se larga C# 1, se libera C# 1, y hay un artículo súper interesante también que tiene Don Syme, que está público, que de ahí del 98, que lo que dice es, bueno, no me convence a lo que llegamos con C# 1. Entonces, o lo mejoramos, o si no, habrá que buscar otro lenguaje. Pero también como con el mindset hay que entender también dónde estaba parado, no con los lenguajes que venía trabajando. Pero bueno, por ejemplo, ahí aparecían, no eran todos funcionales, por ejemplo Java. Después, entonces, para nuestra suerte, elige seguir y contribuir al equipo de C#, porque del 98 al 2005 diseña .NET Generics y C# Visual Basic Generics, algo que también es vital hoy en día en el desarrollo con C#. Pero ahí en el 2005, bueno, no se convence o quiere buscar un nuevo camino. A mí me parece que en realidad lo que pasa también es que bueno, ya tenía en mente como lo movían algunas otras cosas, también algún cambio como más grande después de lograr el diseño de Generics. Y bueno,
ahí nace en ese mismo año F Sharp, que es súper criticado por las comunidades, porque decían que como que era un OCaml para .NET, o sea, otro lenguaje que ya existía para .NET. Y de hecho, en parte era, porque él estuvo colaborando con quienes diseñaron OCaml para bueno, crear F Sharp, pero en .NET. Pero fue como bastante polémico. Entonces, ¿qué es F Sharp? F Sharp es también multiparadigma, así como es C Sharp, pero es funcional. Yo le llamo functional first, creo que esa definición no sé si está por ahí, pero es como funcional principalmente, pensado para funcional, pero también es imperativo, es orientado a objetos también, y algunas más. La evolución de F Sharp sale ahí la versión 1 y se va evolucionando con algunas más. En mayo de 2005 se soportaba solamente como plataforma Windows y el runtime.net. En F Sharp 2.0, el F Sharp 2.0 surge en abril de 2010 y acá un paréntesis. ¿Cuándo conocieron F Sharp o escucharon hablar de F Sharp por primera vez? ¿En qué año? ¿Se acuerdan? ¿En 2005? Qué bonito. No, es que además no sé si conoces un lenguaje que también tenía inspiraciones en otra, funcional primero de casa. Sí. Que era Nemerle. Sí. Bueno, pues Nemerle, que era una chulada y me encantaba, pero no estaba auspiciada por Microsoft ni una gran compañía y tal. Y luego apareció esta y dije, claro, qué bonito. Bueno, eso no es lo normal en general. No sé si les pasó lo demás, pero lo que se da es que en 2010 se hizo como más conocido porque vino con Visual Studio, o sea, en Visual Studio 2010, que fue como o sea, Visual Studio 2005, después 2008, y después en 2010 recién sale ahí con Visual Studio, entonces como que bueno, los desarrolladores por lo menos veían que estaba la opción ahí para crear un proyecto en eso. Que claro, sí. Seguro, como tal cual, de cheripa, como quien no quiere nada, sí. Sí, sí. Tal cual, sí. Y bueno, después allí entonces, ¿qué pasa también? Soportaba Linux y MacOS como estas son las que se agregan, soportar las anteriores, sí, soportan las anteriores. Y entonces, por consiguiente, el runtime mono y en Visual Studio, y por eso también se hizo un poco más conocido ahí. Después, F Sharp 3 es en agosto de 2012, ahí se suma JavaScript y GPU. F Sharp se puede ejecutar en GPU y en JavaScript también. Y después, bueno, versión 3.1 octubre de 2013, la 4 en julio de 2015 y la 4.1 en marzo de 2017, que ahí soportó Netcore. Pero igual después vamos a repasar un poquito, por lo menos donde veo que hubo como saltos fuertes de F Sharp en la evolución. Y acá me empiezo a arrimar ya al mundo Xamarin. En noviembre de 2010, en ese mismo año del que hablábamos, Miguel Icaza publica una foto en un blog y además escribe, entre otras cosas, esto. Y estaba ahí en el momento en el que se le daba como el push a ir a open source digamos, de F Sharp. Entonces, bueno, acá lo que dice Miguel Icaza es que le parecía fascinante F Sharp, pero la verdad no le había entrado mucho porque como no soportaba Linux y Mac todavía, y era en lo que él estaba metido con Mono y demás, pero no tenía sentido. Pero bueno, ahora F Sharp se abre el mundo, está disponible para todos los desarrolladores, y algo que decía interesante es que C Sharp 5 fue el que introdujo, la versión 5 fue la que introdujo async, pero en realidad en F Sharp ahí ya se podía usar parte de donde surgían esos conceptos. Y bueno, ahí empieza como el coqueteo, ¿no? Ahí cambia también para Xamarin, que aún no era empresa. Xamarin se funda en 2011, pero el proyecto Mono sí ya desde el 2000, no sé bien, pero 7, 8, ya iba yendo para el mundo de mobile. No solo en aquello que era .NET sobre Linux general, sino que viendo las necesidades que habían en el mundo en ese momento. No sé si les pasó a ustedes, pero particularmente a mí me pasó en el 2012. En realidad es que yo desarrollaba en Android con Java y en iOS en Objective-C, pero lo que pasaba es que
me di cuenta que no iba a poder ser bueno en las dos. De hecho, no era bueno en las dos, porque siempre, bueno, porque son lenguajes totalmente diferentes, conceptos de industria totalmente diferentes. Y un poco la visión de Miguel y el equipo de Mono fue esa, pero años antes. Entonces esto incluso antes de que salga, de que se cree Xamarin como empresa. Como la libertad de F# le llamo a esto porque bueno, creo que fue realmente ahí donde hay un quiebre, así como podemos decir que hay un quiebre con Xamarin cuando se hace open source. El crecimiento es tremendo desde la compra de Microsoft y hacerlo open source entre otras cosas. Y bueno, en 2012, algo que empezó como juntadas, por ejemplo, como esta, y cafés y cervezas, pizzas y demás, como intentar organizarse, es decir, ok, vamos a llevar a F# a otro nivel con todas las personas la comunidad que estaba interesada en el lenguaje y demás, que venía trabajando hacía tiempo, y bueno, se empezaron a juntar como para organizarlo. Y fundan en 2012 F#.org, o sea, esto años de tiempo atrás se venían juntando ya, pero como informalmente ahí se organiza. Y bueno, ese es uno de los links ya que les digo que es vital y es súper, hay de todo ahí. Es realmente la organización, y espero que hoy cuando termine hagan parte pues hacer parte de F#.org. A mí lo que pasó después de estar en este estudio, me hice miembro. Y bueno, principalmente con esos son como los directores de esa organización, si es que se le puede llamar directores, pero bueno. Y nada, entonces también cuando se hace open source era en Codeplex. Bueno, nadie es perfecto, era en Codeplex en el momento que se hizo open source, pero después en 2015 se llevó a GitHub, también movido por bueno, los que estaban ahí y la comunidad. Eso es como en cuanto al lenguaje, pero como organización, ¿no? Como hitos, momentos importantes. Y la evolución se da medio que de esta forma. En 2005 como que bueno se define, va creciendo. En el 2010 se agregan cosas súper interesantes como async, que ya hablamos, ¿no? Programación asincrónica, y unidades de medida, que es algo súper interesante que permite definir unidades de medida como metros, por ejemplo, centímetros, etcétera, o lo que fuere, y luego hacer operaciones entre mismas unidades de medida y que entonces tengan sentido solamente si es entre las mismas unidades de medida, y por supuesto que relacionadas dentro de la misma. Sí. Sí, no, en realidad uno lo puede definir. Uno define una unidad de medida. Yo voy a dar esta unidad de medida que es... lo definís vos. Y claro, no, y después empezás a tener operaciones sobre eso que definiste y toma esa coherencia. Algo que no nombré, pero es de lo que parte, no es solo eso, hay mucho más por supuesto, pero que de lo que parte esto es como esa definición de función, ¿no? O sea, tengo un dominio, un codominio, entonces pasa por una función f y sale, o sea, hay una entrada, pasa por la función f y hay una salida que vive en el codominio, y las entradas viven en el dominio. Eso es como algo súper core. Después en 2012 con los type providers, que son, creo que ese fue el principal, de hecho, quiebre, que lo que básicamente permiten, hay muchos type providers y después de hacerse open source la comunidad empezó a aportar muchos más, empezó a desarrollar y agregar las cosas que pasa por ejemplo con C# en Xamarin, que hay mucha evolución. Y por ejemplo puedo tener un type provider que hay ya definido, claro, de los primeros, SQL, y entonces puedo, cuando estoy picando código, ¿cómo le llaman a picar tecla acá? ¿Picar código? ¿Le llaman igual? Picar teclas, qué lindo. Entonces estoy picando tecla y estoy conectándome a una base de datos, pero sin siquiera ejecutarlo, ya puedo saber las tablas a las que quiero consultar y las columnas y demás. Eso con metadata parece magia para uno que no está acostumbrado y siempre tiene que hacer algo en el medio. No, simplemente me conecto. Es magia. Y bueno, con JSON también, y hay muchos type providers. O sea, los más usados van a estar ahí, seguramente. Bueno, LINQ, pero también en C#. Y en 2016 las nuevas versiones de F# ya son dirigidas por la comunidad, cosa que está pasando también hoy pero creo que empezó a pasar un poquito más adelante,
2018 capaz, no, 2017 por ahí, con Xamarin también. Hoy podemos entrar ahí al 110 si no estoy mal. C Sharp, no me acuerdo bien ahí en el GitHub de Forms, por ejemplo, y ver todas las solicitudes, digamos, de nuevas funcionalidades que surgen a partir de los issues que la comunidad plantea, y ahí siempre hay un workaround y eso, y bueno, eso se da fuerte con F Sharp, y eso hace que evolucione más rápido y mejor. Características de F Sharp. Hemos nombrado alguna cosa, pero ya yendo un poquito más abajo. Lo primero, y que puede ser un poco disruptivo para uno que viene siempre con la cabeza de C Sharp, la indentación y los espacios importan. Y, o sea, no tenemos llaves como en C Sharp. Kinda sí. Entonces, bueno, eso, no sé, a mí me genera un poquito de... me pasa que en C Sharp incluso soy de los que, por más que sea una línea de código, le pongo a un if con una línea le pongo llaves igual. Y bueno, entonces me costó un poquito. Parece algo sencillo, pero para mí no fue. La inmutabilidad por defecto. Y acá hay algo que es clave relacionado a algo que vamos a analizar después, pero que ya adelanto que es... Y no sé si, ahora estoy pensando, no sé si no estaba ya una de las primeras, pero tal vez me olvidé de nombrarlo. Que, digamos, los modelos que definimos son inmutables por defecto. O sea, no cambian de estado. Las clases que tenemos no cambian de estado. Estamos acostumbrados que en C Sharp cambian de estado, por supuesto. Los objetos, las instancias de las clases cambian de estado. Y ahí es donde surgen nuestros bugs. No sé si se han puesto a reflexionar, pero donde, digamos, los bugs suceden por el comportamiento que definimos, porque el comportamiento que definimos hace que nuestros objetos cambien de estado. Y cambia de estados que no controlamos, o no, para los que no programamos, o no definimos bien, claro. Pero bueno, ahí está el no cero defecto en orientación a objetos, está relacionada a eso, a que cambian de estado, los objetos cambian de estado. Bueno, acá no, por defecto. Puedo hacer que cambien de estado, y es creo uno de los errores que comete uno cuando viene de C Sharp y va a F Sharp. Pero ahí hay muchos links que ayudan ahí mismo en fsharp.org, que ayudan como a entender por qué. O sea, uno tiende a forzar que cambie de estado porque su cabeza está acostumbrada a que cambien de estado los objetos, pero bueno, hay como ayudas para no hacerlo. Porque, digamos, básicamente, ahí es como que una de las ventajas que tiene F Sharp, que es esta, la promesa del cero defecto, la estés perdiendo porque estás haciendo que algo cambie de estado. Bueno, los type providers es lo que comentaba, que también se llama como la revolución de la información. Por ejemplo, para R. No sé si alguno trabaja con R, pero como que en Data Science es algo súper útil hoy. Capaz que más para un perfil matemático, pero en fin. Bueno, las unidades de medida que comenté ya. En Active Patterns no me voy a meter mucho. Async y GPU. Se puede ejecutar en GPU. No, en realidad es un concepto bien de F Sharp, que mejor lo dejamos por el final y entramos ahí. Sí, no, es como un mundo, creo que... Claro. Dejamos por después. Sí. Entonces, comparemos F Sharp con C Sharp, que esto era, digamos, como mi motivación principal. Ok, esta F Sharp tiene estas características, tuvo esta evolución, está parado acá, y ya conocemos C Sharp. Entonces, bueno, ¿qué pasa comparándolos? Comparémoslo a ver qué es mejor. ¿Será mejor desarrollar en F Sharp? ¿Será mejor desarrollar en C Sharp? ¿O no hay una respuesta para eso? Bueno, la idea es que cada uno saque su conclusión y discutamos sobre eso. Pero hay algunas cosas que, digamos, que hay que sentar. La primera es que tiene el mismo CLR. Entonces, en realidad, de ahí para adelante debería ser igual. Y de hecho lo es. Entonces, tenemos que enfocarnos en hasta generar esos objetos. Una diferencia súper importante es que
F Sharp es Functional First y C Sharp es orientado a objetos. Los dos son multiparadigma. C Sharp es a veces nos olvidamos, pero C Sharp es multiparadigma. Soporta, por ejemplo, tiene, en realidad dentro de la definición está funcional también, porque soporta programación funcional. Pero bueno, es súper pensado en orientación a objetos, orientado a objetos. Y bueno, eso hace, digamos, que el siguiente punto sea clave en también entender en qué me conviene desarrollar. Voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Quiénes tienen una startup? O sea, están desarrollando un producto o algo en Xamarin. ¿Quién trabaja en una empresa en la que desarrollan con Xamarin? ¿Quién está aprendiendo Xamarin porque le copa o...? Ahí está. En todos estos escenarios, ya sea aprendiendo para hacer un producto o simplemente aprender de tecnología o en una empresa y demás, o una startup, seguramente tengas que armar un equipo en el lugar en el que estés, o solo vos, pero también tenés que pensar respecto a estos en solo vos, que es la curva de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí va a depender de los perfiles y demás. F Sharp es el tema funcional es como un mindset, una forma de pensar la programación. Entonces, y eso nos cambia y a mí al menos me costó, y eso que había hecho en realidad para hace muchos años funcional, pero me costó el hecho de que iba derecho pensaba orientado a objetos. Entonces no estaba pensando las cosas como funcionan. Entonces es como un cambio de pensamiento, es un mindset diferente. Entonces eso impacta en la curva de aprendizaje. Si tienen perfiles matemáticos, o sea, si en sus equipos, yo creo que lo ideal de F Sharp es, si hay un matemático y necesita programar, por ejemplo, para trabajar con R, o con otro lenguaje o lo que fuera, tiene que programar, es F Sharp. O sea, no tengo duda. Porque claro, le va a ser mucho más fácil, por supuesto va a tener que aprender a programar y cosas relacionadas, pero le va a ser mucho más fácil la forma de pensar. Si el equipo, si tienen experiencia en C Sharp, yo creo que la curva de aprendizaje es mucho mejor que la que se escribía en aquellos tiempos con cualquier lenguaje funcional, por esto que le decía de que, yo por ejemplo, el primer Reglamundo lo hice en menos de una semana, ayudándome en las referencias que había, en el Slack también. Don Saim, le he preguntado cosas y escribe al toque ahí, o sea, está súper activo en el Slack. Entonces todo eso hace que sea más fácil, pero aún sigue pasando que en cuanto a teaching y con las comunidades y demás, creo que seguramente el que se sume a F Sharp es porque es autodidacta, o sea, empieza a aprender. Es como que no hay muchos cursos, hay algunos, pero sigue siendo no tan popular. Y bueno, entonces eso depende un poco pero es un cambio de forma de pensar. Después, algunos de los habilidades que me gusta comparar, que siempre con los que uno está mirando cuando hace mobile, o cualquier software en realidad. Y bueno, hay algunas cosas que tenemos que comparar, es la flexibilidad, o sea, qué tan fácil es agregar o eliminar funcionalidades. Y eso, para poder medirlo, en realidad debería tener aplicaciones en producción en F Sharp, y eso es algo que no tengo. Entonces no he podido medir para realmente saber qué tan fácil es agregar o eliminar funcionalidades, pero una aplicación de verdad, porque como que en aplicaciones de juguete, digamos, es diferente. Sabemos, siempre en producción cambia la cosa. Pero a priori va a depender un poco también de qué tanta experiencia tengas con F Sharp versus qué tanta experiencia tengas con C Sharp, y también cómo esté desarrollado. Eso también es algo que es común, ¿no? O sea, seguramente podés ver una aplicación en Xamarin que tal vez desde el punto de vista de la interfaz es la misma, pero que esté desarrollada de diferentes formas por la experiencia de cada equipo, digamos. Y eso en algunos casos es más performante que el otro, y es porque está más desarrollado, digamos, o no con las mejores prácticas y más. Bueno, eso pasa acá, pero es un poco complejo de medir. Mantenibilidad, bueno, acá es un punto importante. En F Sharp, por lo que decíamos de la inmutabilidad, en realidad, una vez que definimos nuestro programa, o sea, no quiero
mal expresarme con tenés que dejarlo funcionando. Pero una vez que vos definís una función y todas las entradas que puedes tener, en qué dominio están, y entonces todas las salidas que van a tener, en cuál codominio están, una vez que definís eso, ya está. O sea, no. ¿Cómo van a haber bugs? Sin embargo, de nuevo, en los objetos hay cambio de comportamiento y ahí es donde surgen. Entonces, esto, digo, no se compara, pero lo gana F# lejos. Escalabilidad, bueno, ¿qué tanta cantidad de... podemos casi que llamarlo, aunque todos estos puntos son discutibles y se definen diferentes en muchos lugares, pero con escalabilidad me refiero a qué tanta, o sea, una aplicación hecha en Xamarin, en C# y en F#, en Xamarin, qué tanto la puedo escalar, o sea, qué tantos millones de usuarios puedo tener, imaginemos, 1 millón de usuarios en cada una, cómo se comporta. Y después paso y antes tenía 1000, y después pasó a 1 billón. Y bueno, para eso también precisamos aplicaciones en producción y no tengo como datos fieles de eso. Pero como que la intuición dice que bueno, por el contexto debería ser más o menos lo mismo. Usabilidad, en realidad todo lo que puedo hacer con C# lo puedo hacer con F# en Xamarin. Entonces desde el punto de vista de la usabilidad voy a poder hacer lo mismo, entonces ahí estarían empatadas. Testeabilidad, esta en particular, no sé, a mí me parece que, de nuevo, hay que compararla con alguien que esté en el mismo nivel de F# y C# y yo siento que no lo estoy. Pero se me hace un poquito más complejo, como, a ver, de nuevo, una vez que defino una función, está definida y listo. O sea, el testing que típicamente hacemos en C# es cambiar de estados, digamos, y buscar los casos de borde en general, bueno, estamos cambiando de estados, cosas para ver qué pasa ahí, qué se rompe. Entonces, un poco, tal vez perdería el sentido, pero sí hay algunos aspectos de funcional que se pueden testear, y ahí es donde se me hace difícil hacerlo. O sea, los aspectos, a ver, dije muchas cosas, los aspectos, por el tema de inmutabilidad, en F# no tendría sentido testear, digamos. O sea, si estoy diciendo que no tengo 0 defectos o que tiendo a 0 defectos, una vez que ya tengo funcionando, entonces no tendría sentido. En C# sí. Pero sí hay cosas que puedo probar en F# cuando estoy en la fase de dejarlo funcionando, y eso es más complejo que cuando típicamente hacemos un unit test en C#. Eso es a lo que me quería referir. Después la reusabilidad. Bueno, cambió lo que decía Philip del 98 con los lenguajes funcionales. Hoy puedo hacer libraries en F#, se puede hacer libraries en F#. A mí me pareció un poco complejo, pero de nuevo, tengo más experiencia con C# que con F#. Entonces me da la sensación, sí, pensándolo por el tema de comunidad y eso más grande, que en C# es más fácil hacer libraries que en F#. Entonces en C# uno tendería a reusar más que en F#, pero de nuevo, también como con comillas, ¿no? Porque nada, eso depende de nuevo, si tengo 2 equipos con la misma experiencia y hacen lo mismo en C# y en F# y son capaces de hacer libraries con F#, o sea, hoy se pueden hacer. Digamos, no es tan complejo como era antes. Antes se podía hacer, pero era difícil. Y uno de los puntos que me gustaba mucho para entrarle era la performance, que es algo que siempre los clientes están como bueno, es algo súper importante, ¿no? Dentro del mundo mobile, son los usuarios, no sé si lo han reflexionado, pero es evidente, son los usuarios mobile son los usuarios más demandantes y más difíciles, mucho más que en desktop, por ejemplo. O sea, realmente pueden hacer que una instalación, una aplicación instalada, ya no me funciona algo y la desinstalo porque sí, no sé, es como que hay una cosa ahí de... Será porque lo tenemos en la mano, no sé bien qué es la cuestión psicológica que hace que es mucho más exigente. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos para medir performance de uno y del otro? Y ahora vamos a ver un poquito de eso, es los benchmarks. Pero lo que pasa con los benchmarks es que son un poco tricky, o sea, ¿qué pasa? Vamos a comparar código
y dependiendo de qué tan bien esté escrito el código, puedo tener mejores o peores resultados en cuanto a performance. Y como la comparación es intralenguajes, digamos, entre lenguajes, entre lenguas, o sea, entre C# y F#, es súper complejo medir que algo está en el mismo nivel de bien hecho en cada lenguaje. No sé si me expliqué. O sea, voy a comparar código en C# y en F#. Pero en C# puedo escribir de muchas formas. Por ejemplo, un método. Puedo escribirlo de, no infinitas, pero muchas formas. O tal vez infinitas en algún caso. ¿No? Muchas formas. Y algunas son más performantes que otras. Entonces, bueno, eso es lo que hace que sea un poco de doble filo. O sea, creo que es algo que está bueno para tener en mente, pero podría variar un poquito el resultado, depende de que también esté hecho en un lenguaje y en el otro. Entonces, bueno, para eso lo que hice fue desarrollar una aplicación que está ahí en el GitHub. También el GitHub es de Bonilla Nareya, y ahí en F# Xamarin está esa aplicación. Igual la vamos a recorrer una parte ahora. Y básicamente lo que hice fue 3 métodos que se llaman, que uno es addMonkeys, getMonkeys y getPhotos. O sea, uno agrega agrega elementos a una lista. El get obtiene elementos de una lista, perdón, de un servicio. Y getPhotos también obtiene elementos de un servicio, pero obtiene elementos más pesados. O sea, en realidad son un poquito más de datos. Me basé en benchmark.net, no sé si lo conocen, a benchmark.net, pero es súper recomendable, está muy bueno. Facilita un montón la vida, digamos, para poder hacer la comparación. Si no, sería una locura. O sea, ponerse uno a desarrollar código para comparar código hecho es una locura. Benchmark.net anda bien, está súper usado, la comunidad lo usa bastante, está fuerte. De hecho, no sé, es común ver que Miguel Icaza pruebe cosas cuando sale una versión nueva, esté probando cosas de Xamarin para ver qué tan mejor es que la anterior, por ejemplo. Entonces, bueno, digamos, creo que, por ejemplo, para testear cosas en C#, para medir performance en C# es brillante. Y bueno, en F# también está bueno. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito de código. Y lo primero que vamos a mirar es el benchmark en... No, directamente, ya se nos hizo un poquito tarde, voy a mirar el benchmark en F#. Pero igual no me voy a detener mucho en la estructura, después vamos a ver otro ejemplo en el que sí voy a explicar un poquito más. Pero, digamos, cosas que tiene este benchmark es que se le puede como definir, bueno, ¿se ve ahí? ¿Sí? Por ejemplo, con SimpleJow es una ejecución que estoy configurando. O sea, básicamente lo que agarra es, vos marcás un type o una clase como que la querés benchmarkear, y después cada método que querés medir, y entonces lo que te permite es definir que cambien algunas variables para entonces hacer diferentes pruebas, elegir también que haga algunas ejecuciones como para eliminar algún tiempo que puedas tener en levantar la primera vez o cosas así, como a veces se llama el warm-up. La cantidad de ejecuciones que querés hacer, y después te saca medidas en, por ejemplo, la media de todas las ejecuciones. Ahí son 100 ejecuciones. Y bueno, capaz que parece un poquito raro para el que ve por primera vez F#, ¿no? Algunas cosas, pero en la otra lo vamos a explicar. Este es el bueno, ahí hice un método alternativo. O sea, lo que vamos a probar es addMonkeys, getMonkeys y getPhotos. Que nada, básicamente hacen eso, lo que decía, recorrer una lista y agregarlos a una lista, y el otro botón de los servicios. Y después, algo que, pero que ya lo muestro, que va en la línea de lo difícil que es saber si estás midiendo realmente lo mismo. Este es el agregar monos, ¿no? Que está de esta forma, como un for each ahí, y se agrega. Y después hice lo mismo, pero de otra forma.
O sea, el mismo método, pero implementado diferente. Y da diferentes resultados. Abro brevemente el de C# para que se vea y, digamos, para setear también eso que les comentaba de que se da eso también, ¿no? Son los mismos métodos, pero claro, la forma de programar en cada uno es diferente. Entonces capaz que en uno lo estoy haciendo mejor, de alguna forma estoy aprovechando más el lenguaje que en el otro. Y nada, acá en C#, y vamos a los resultados. Eso lo ejecutás y te tira, o sea, te tira en consola ahí los resultados y los puedes exportar y demás, puedes hacer cosas bonitas. Entonces, dependiendo de la ejecución le fui cambiando la... Ah, no lo mostré en realidad. Ahí. El N... Ah, por alguna razón... A ver. Ahí. El N que es el tamaño de la lista. El tamaño de la lista, el N. Benchmark te permite cambiarle valores. Entonces decir, bueno, primero probar con una lista que tenga n igual 100 y después una que tenga n igual 10.000. Para ver cómo se comporta con diferentes tamaños. De hecho se comportan diferentes. Entonces bueno, vamos a los resultados que son... Con n igual 100... la media está en microsegundos, o sea, 0,000001 segundo. En C#, que es en esta primera columna, en C#, el que agrega elementos a la lista, agrega los monos, es 10.9 micras. Y en F# la media es 11.1. Como son micras, la verdad es que por eso ahí no le pongo ganador, es como que, bueno, andan súper parejo. Pero incluso, como a favor de eso, el que les comentaba, el alternative que hice solamente para F#, en F# dije, ok, vamos a hacer este diferente para ver qué pasa, y es más performante, o sea, es mejor. Apenita, ¿no? También, 10.3. Incluso en ese le lleva menos tiempo que el de C#, pero bueno, son valores súper cercanos, que con los procesamientos que tenemos en los teléfonos hoy y demás, ¿no? Es difícil definir un ganador. El de obtener del servicio los elementos, pero primero con menos datos y después con más datos. Acá estoy mostrando algunos casos nomás, ¿no? Y en particular son un ganador de cada lado. En GetMonkeys, con n igual a 10.000, o sea, obteniendo 10.000 elementos, la media es un tercio mejor en el caso de C#. Y bueno, ahí sí es como que el número es un poquito más interesante, o sea que allí gana C#. Y en el caso de GetPhotos se da al revés, o sea, F# es la mitad de rápido, o el doble de rápido en realidad, que C#. O sea, lleva la mitad de tiempo. Entonces, bueno, la conclusión de esto, y de nuevo, con lo tricky que es difícil realmente medir. ¿Qué se puede medir y qué es interesante en mobile? Bueno, es como la interacción con el usuario. Que ahí hay técnicas de filmar el uso. Y creo que ahí puede ser, o sea, creo que es como agregarle muchas capas, ¿no? Porque no es solamente el lenguaje, sino que muchas cosas más. Pero me parece que ahí puede ser interesante con una misma aplicación que esté desarrollada en las dos, con equipos con experiencia en las dos. Y bueno, ahí medir realmente como todo el tiempo de respuesta o cosas por el estilo que nos puedan dar algo. Pero bueno, parece que en alguno gana una más que otra. Llegó la pizza, así que vamos a darle más rápido. Las fortalezas de F#. Simon Cousins de Inglaterra, que trabaja en el sector de energía. Ahí está genial el barra testimonials, es muy bueno para que gente que sí tiene mucha experiencia y que trabaja en F# hace muchos años nos cuente en producción qué pasa. Y nada, lo que decía es que
liberó tres proyectos críticos de negocio con F Sharp y está esperando por el primer bug. O sea, están en producción hace tiempo y todavía no llegó el primer bug. Algo que, no sé, a mí me da gracia porque es algo que es increíble que se dé, ¿no? Con C Sharp. Y digamos, no sé si pasa con ustedes, pero con nosotros lo que pasó es, bueno, ok, no se puede desarrollar con cero defecto, entonces encontremos los defectos lo antes posible. Y entonces hacemos todo el trabajo para que nunca en producción haya un bug, pero porque los encontrás antes, haces toda la fuerza de encontrarlos antes y todas las mejores prácticas del mundo con refactory, código limpio y pull request para review del código y todo, pero unit test y test de UI, pero así mismo algún bug surge. Entonces, bueno, eso es como fuerte, ¿no? Y permite esto, que no lo comentamos, pero hace parte de alguna de las otras habilidades, eso es, vos podés predecir cómo se va a comportar la aplicación o el programa que estés haciendo. Puedes predecir, porque está definido. Hay una función que lo define, entonces está. La circularidad es una fuerte también, evita los problemas de dependencias en el código. Ahora vamos a ver una grafiquita de downtime de proyectos escritos en los lenguajes, y es fuerte la diferencia que hay, pero eso lo vemos ahora. Líneas de código, escribís menos líneas de código, eso por definición está bueno, porque es más fácil siempre es más fácil, bueno, más fácil de leer. Bueno, ¿encriptado en qué sentido? Bueno, por eso, ahí va en, digamos, en eso, va en eso. Pero siempre que, digamos, pensando en comparar, me tengo que parar ok, la misma, sabés lo mismo de C Sharp que lo mismo de F Sharp, ahí es cuando puedes comparar, porque si no, no. Claro, sí. Pero bueno, esa es una fuerte también, y asociada a la otra, como la legibilidad del código y el código limpio. Esas son como factores que siempre buscamos en C Sharp. F Sharp los tiene súper claro, súper claro. Después, estos son proyectos. En rojo están los proyectos en F Sharp, en C Sharp los proyectos, perdón, en azul los proyectos en C Sharp. Son el mismo proyecto escrito en cada uno, y asumiendo esto que tienen por equipos que los dos son súper capaces en cada lenguaje. O sea que podríamos decir que es la misma aplicación escrita en diferente lenguaje. Entonces, en base al tamaño del código, el número de dependencias que aparece y todo lo que conlleva eso. Entonces, cuando el tamaño del código, esto está en kbytes, crece, fuertemente crece en los proyectos de C Sharp. Eso es algo súper conocido para nosotros, algo con lo que convivimos. Pero con F Sharp no. Y el caso de los top level type es aquel que digamos que tiene solo arriba tiene el namespace. O sea, no es una clase que está dentro de otra clase, por ejemplo. El top level. Entonces, en top level versus la participación en ciclos es más fuerte aún. En el eje Y está, claro, la cantidad de top level types que participan en ciclos, y el otro está cortado allí, pero es también el tamaño del código. Entonces, bueno, estos números sí dan estas gráficas como que son fuertes, ¿no? Son evidencias fuertes. Debilidades de F Sharp. Una que, y está con signo de interrogación porque digamos, no tengo todavía una opinión súper cerrada sobre eso, pero a priori, tal vez, o sea, digamos, no lo tengo cerrado porque puede ser que sea por mi experiencia en C Sharp con Xamarin. Pero a priori, creo que es una de las debilidades de F Sharp hacer la interfaz gráfica. O sea, el hecho de desarrollar la interfaz gráfica versus C Sharp. Estoy pensando como la debilidad también versus la fortaleza del otro, de cierta forma. O sea, para hacer, por ejemplo, en Xamarin Forms, una aplicación, de hecho, hay un concepto que vamos a ver ahora que está definido para que se pueda hacer, pero la forma ideal de hacer la UI en F Sharp sería desde el code behind, o sea, desde el código. Y eso es algo que
pero de nuevo, tal vez por este punto de vista, pero nuestra experiencia nos dice que no es bueno. O sea, nosotros estamos todo el tiempo pensando en no escribir code behind. O sea, toda la interfaz de usuario va en el SAML. Y por supuesto que en el view model cuando corresponda, y en los services y demás, ¿no? Donde corresponda, pero no desde el código. No creamos la interfaz desde el código, porque eso trae un montón de consecuencias. Pero bueno, una de las consecuencias que trae es que no es tan fácil de testear. Y además tampoco es tan fácil de mover del el enfoque Xamarin Forms al tradicional, o viceversa, cuando tenés MVVM, que lo tenés súper separado los view models de la vista. Y bueno, en F# no, tenés que hacerlo desde... O sea, está pensado para hacer, se puede hacer con SAML, y el ejemplo que voy a mostrar es con SAML, pero bueno, creo que esta es una de las habilidades, pero sé que se está trabajando en sobrepasarla. Entonces se define Elmish, que en realidad es como el half Elmish. Para hacer UI se define el Elmish, vamos a ver como el half. ¿Por qué? Porque permite usar SAML, que también ese es otro. O sea, si ya tenés un equipo que está acostumbrado a desarrollar con SAML, es más, no se da en nuestra empresa, pero conocí empresas que los diseñadores aprendieron cómo maquetar y entonces hacer SAML. Parte del SAML, no hacen los bindings y eso, pero sí, por ejemplo, no sé si hay una lista y bueno, ponen los elementos ahí, hardcode de la lista, y después va al desarrollo y los pasa un binding para el view model y demás. Entonces bueno, si tenés eso, y es mejor poder usarlo de esta forma, porque ya tenés la experiencia de SAML usándolo así. Entonces básicamente lo que sucede es que tenés como el update y el view, o sea, se renderiza la vista, después desde la interfaz pasa algo, hay una opción, una acción que manda al usuario. Entonces esto se le avisa al programa como el main thread. El programa le manda un mensaje con el estado actual a un nivel intermedio ahí que es un update. Él actualiza entonces ese estado en base a la entrada y renderiza de nuevo la vista. Entonces básicamente lo que se hace es se crea la vista de nuevo de cierta forma, más o menos se renderiza, pero hay un trabajito ahí que no me convence de cómo se hace. Vamos a verlo un poquito. Estamos por aquí, ahí va. Hice la... Buah, no se está viendo. Realiza una aplicación que te calcula la función de Fibonacci. Bien boba, le pones un número y te devuelve el valor de Fibonacci. Entonces bueno, y acá vamos a mostrar un poquito lo que decía el SAML. El SAML se ve igual que en Xamarin Forms, ¿no? Todo está ahí perfecto. Y después surgen algunas cosas diferentes, como por ejemplo hay banding path con n y demás, que básicamente es un entry donde ahí le pongo el valor del n, después hay un botón para calcular, y después por último se va a mostrar el n que se ingresó, y en este último son dos labels, y en este último fdn, o sea, el valor de Fibonacci que se calcula. ¿Cómo funciona, digamos, una aplicación en Forms de F#? Bueno, el punto de entrada es como siempre el AppSAML, al cual estamos acostumbrados, y después acá en el SAML.fs, se iba a decir, le defino quién va a ser el main page, que es esta otra clase que mostraba, ¿no? O sea, para que sea la página principal. Después le defino cuáles son las funciones que voy a tener en mi programa, en mi aplicación, y que bueno, las funciones son init, que básicamente inicializa, dice que n al principio es 0 y fdn es 0. N y fdn quiénes son? Bueno, son los que definí en este modelo acá. Después tenemos update, pero antes de update voy a definir Fibonacci. La función de Fibonacci, que después la voy a usar en otro auxiliar, es la función de Fibonacci, que claro, este tipo de cosas es mucho más fácil de definir, pero pues, bueno, son funciones, entonces ahí puede estar la parte también un poco tricky de lo que estás haciendo, depende de qué hagas. Pero bueno,
son 4 líneas, ¿no? F de 0 y de 1 es 1, y después F de n, o sea, Fibonacci de n es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. Y acá está update, que es como esto intermedio que mostraba en aquel esquema, que recibe un mensaje y devuelve un modelo. Recibe un mensaje y devuelve un modelo. Y básicamente lo que hace es invoca la función, o sea, hace el calculate, que se define ahí arriba, no importa mucho, y que básicamente n es n, o sea, el n que voy a mostrar, o sea, el n que acá lo que estoy haciendo es actualizar el estado. O sea, en realidad no es eso, es crear un nuevo estado. O crear nuevos valores del modelo, digámoslo así, para no confundir con lo del cambio de estado. Entonces n es el n que viene, y f de n es Fibonacci de ese n. Y acá en el view, lo que hago es, le digo cómo voy a estar leyéndolo en el SAML. Entonces, f de n, voy a hacer un binding de one way, a calculate le voy a hacer un binding también, y a n uno de two way, para los dos lados. Porque yo se lo estoy mandando desde acá también, por más que ya lo tenía ya. Y entonces, pero esto quiero que lo vean acá acá. Entonces el binding acá se escribe bastante sencillo. Pero es ese string que yo le estaba mostrando allá. O sea, este fdn es el que le estaba diciendo allá, este n es el que le estaba diciendo allá, y el calculate también. El calculate lo que cambia es que es un comando, y estos dos son textos. Entonces bueno, vamos a ejecutarla. Entrar en iOS. Para ver cómo se ve fea realmente, no me enfoqué en eso. Pero bueno, no sé qué les parece, para los que tenían experiencia en C Sharp, ver si ven por primera vez F Sharp hoy. ¿Les parece raro? ¿No? ¿Les suena? ¿O los que habían hecho ya en Xamarin? Cambia, ¿no? Este modelo que de la gestión de interfaz de usuario, Dale. Entonces, lo que pasa es eso. Acá tengo el n. Ese calculate es el botón, no parece, perdón. Y después el resultado. Entonces, bueno, Fibonacci de 1, dijimos que era 1. Fibonacci de 0 también. Fibonacci de 2 es 2. Y bueno, Fibonacci de 5, por ejemplo, no sé, de 8 es 34. O sea, bueno, un poquito aquí, así terminamos, ya vamos con las preguntas. Entonces, ¿cómo empezar con esto? Lo primero es lo que le comentaba, el mindset. O sea, es una cuestión es otra cosa, entonces hay que setear el mindset correcto. Creo que lo mejor es arrancar por fsharp.org y empezar a leer ahí. Y tampoco es leer una locura, no, es leer como las básicas de qué es F-Sharp y demás. Y empezar a entrarle. Hay una que me parecía súper interesante, que es el Helpful Link for Your Manager, que permite básicamente los datos que mostré acá en realidad en las comparaciones y las cuestiones que en estos proyectos súper probados se están ahí, de código limpio y demás. Básicamente se dice eso con ejemplos para que puedas convencer, te ayuda a convencer a alguien, porque esa es la complejidad que tiene al no ser tan popular, tenés que estar convenciendo. Y bueno, para entender si venían de Xamarin, con Xamarin Forms, si venían de Xamarin Forms y entonces escribís con XAML, lo mejor es Elmish. E incluso para hacer la interfaz gráfica va a tener que usar Elmish, pero el half está ahí también, que creo que es la mejor forma para esto. Y bueno, por último, creo que termina siendo, como hay muchas cosas que quedan, que son difíciles de probar o de medir, o llevaría mucho tiempo, como para empezar y ahí empezar con el huevo de la gallina. Bueno, si necesito hacer muchas cosas para saber qué tan bueno es, y si no las hago no voy a saber nunca. Entonces termina siendo como un acto de fe en, bueno, confiar en lo que dicen otros con ejemplos y demás, y hacer pruebas. Creo que lo mejor es hacer pruebas, entrar a fsharp.org, ahí darle, y nada, me parece que ese es el camino para empezar a entrarle. Está bueno, realmente está bueno el Slack. Hay no solamente para cosas avanzadas, hay
muchos channels, pero uno para principiantes, entonces ahí se puede tirar sin miedo. No sé, algo que en general lo que se pregunta ahí son gente que viene de C Sharp, entonces se preguntan cosas, che, ¿por qué no puedo hacer esto? No, porque eso es C Sharp, esto es F Sharp, pero bueno, sirve, porque es normal que nos pase eso. Así que nada, muchas gracias, perdón por el atraso de nuevo, y